Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Arte de Charrulo. Hoy tenemos una invitada, ella es Kate, y vamos a hablar de Kate acerca del veganismo desde su experiencia y de la forma como ella lo ha vivido. ¿Cómo estás, Kate? Hola Lina, bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, Kate, arranquemos por presentarte, quién eres, dónde estás, qué haces por tu vida y para que te conozcan. Bueno, mi nombre es Caterina Costa, tengo 33 años, soy vegana, vivo en Cali, Colombia, soy contadora pública y soy tolimense. Vivo en Cali, he vivido casi toda mi vida, pero tengo raíces tolimenses. Súper. Y esas raíces nos van a ayudar a entender un poquito el contexto acerca del veganismo. En tu historia, digamos, en este proceso de transición también creo que es súper interesante porque uno podría venir de otra región de Colombia, pero particularmente donde vienes creo que se hace un poquito más complejo o más retador, yo diría, el proceso de la transición al veganismo. Ujú. Bueno, Kate, cuéntanos ahora, ¿qué es para ti el veganismo? El veganismo, a diferencia de lo que la mayoría de gente piensa que es básicamente no comer animales, digamos que el veganismo no es empecemos por decir que no es, el veganismo no es una dieta, no es un estilo de vida. Ujú. El veganismo es una postura ética en la que tú entiendes a los demás animales, a los animales no humanos, como seres sintientes con derechos que no están aquí para ser explotados o usados por nosotros, sino que tienen, digamos que sus propios yo no quiero decir objetivos, pero tienen como sí, ellos se preocupan por su vida y no están acá para que nosotros los usemos o los veamos como si fueran una mercancía que está a disposición nuestro para cumplir ya sea un capricho alimenticio o para que yo tenga un bolso o para que me transporte o los vean un espectáculo. Súper. Y hablábamos el otro día, bueno, fuera de los micrófonos, un poco de como que esta decisión, bueno, o esta conciencia viene un poco también de que no me gustaría que me hicieran a mí, como Exacto. Lina, o como Kate, Ujú. que le harías al animal. O sea, ¿lo harías o no? Y ahí creo que ahí empieza un poco esta pregunta que la gente puede decir, pero ¿cómo? ¿Cuál es el límite, no? Entonces, como, pregúntatelo. Y cuando hagas esa pregunta, la Exacto. respuesta seguramente está ahí. Sí, tal Bueno. cual. De hecho es una pregunta que actualmente me sigo haciendo porque no es un proceso perfecto, ningún proceso Ujú. es perfecto y siempre puede haber momentos en los que sin saber la estés cagando y cuando pasen esos momentos en los que uno tiene como la duda de estoy haciéndonos las cosas bien, la pregunta que yo me hago siempre ahora por recomendación también de otras personas veganas que conozco es, ¿te gustaría que eso te pasara a ti? ¿Te gustaría, por ejemplo, estar exhibida en un lugar y que la gente Ujú. pague por verte encerrada a ti, por ejemplo? Pues si la respuesta obviamente en este caso es no, pues ¿por qué lo haces con otros animales? Sí, ok. Bueno, Kate, y ahora vamos un poquitico a entender cuándo empieza tu, digamos, tus primeros acercamientos al veganismo como tal. O sea, cuéntanos un poquitico de dónde nace este sentimiento o esta decisión que tomas en tu vida. Bueno, siempre fui muy perrigatista, no voy a decir animalista porque pues realmente cuando uno hace solamente o se preocupa por animales y perros no está siendo animalista. Sí, Eh, pero siempre fui de donar, de esterilizar. Tengo, de hecho, soy tutora de 3 gaticas en este momento. Viven ok, conmigo hace aproximadamente 3 años. Eh, y mi primer contacto con esa sensibilidad realmente fue en el año 2019 más o menos. Mi hermana tenía un perro y yo me enamoré profundamente de ese perro. Digamos que una cosa que tienen los perros y gatos, y en general creo que los animales en la vida de los humanos, es esa capacidad de lograr que vos sientas empatía. Y ujú. muchas veces es sentir esa empatía que antes no sentías ni siquiera por otro ser humano, como es mi caso. Se me es más fácil, digamos, ser empática con los animales, esa es la verdad, que con un ser humano. Y ese perrito en particular logró desarrollar en mí una sensibilidad que yo no, pues como que no conocía que la tuviera ni siquiera. No sabías que existía, pero estaba ahí. Exacto, no sabía que existía. Eh, Eso sumado a el tema de, sí, yo, los rescates y además de eso, entonces yo era el no uso de plástico, lo sigo siendo de todas maneras y sin pitillo por favor y todas estas vainas que uno siente que va sumando a calmar un poco su conciencia respecto a lo que está haciendo mal.
pero igual sentía como, sí, no, no más plástico, pero me estoy comiendo un pescado cada vez que voy a la costa. Sí, O sí, no, o no uso pitillos y pobrecita las tortugas, pero pongo un plato con carne en mi mesa o tomo leche. Entonces, ok, siempre tuve como ese tema de, marica, pues estoy siendo hipócrita en alguna medida porque estoy diciendo una cosa respetando a ciertos animales específicos y no los estoy respetando a todos, no los estoy sacando de mi plato. Eh, pero para mí, puntualmente, consideraba que era muy difícil sacarlo de mi plato. Sentía ok. que no iba a comer rico, para mí es súper importante comer, es algo que disfruto, pues para todos los humanos, pero me refiero a que disfruto mucho el momento de la comida, es algo que en Es un serio me genera placer, sí, yo te entiendo. O sea, placer. yo también, Yo sé no que hay, hay gente que como que no disfruta comer, no los entiendo, pero para mí es un momento pues como glorioso. Y me daba mucho miedo sentir que iba a dejar de tener eso. ya, Entonces, por esa decisión egoísta, no daba, que hoy entiendo como egoísta, no daba ese paso. Mi hermana tuvo un proceso, estaba muy enferma sobre el año 2020 y hubo un doctor amigo de ella que le recomendó, tenía pues unos temas estomacales complejos, le recomendó cambiar su dieta digamos, vegana o a vegetariana estricta, que es decir, no consumir ningún tipo de de proteína animal. ni derivados, es decir, ni siquiera huevos ni leche. Le sugirió alimentarse de esa manera, así su tema gástrico mejoraba. Ella en ese momento vivía conmigo en ese momento por temas circunstanciales, Pero, porque ya las dos éramos independientes, cada una vivía en su casa, de hecho ella vivía en Bogotá y se fue esa temporada, vino esa temporada a vivir a Cali. Cuando ella me dijo, me dijeron esto, yo le dije, listo, pues hágale, compremos. Más como por un tema de solidaridad con mi hermana de ser en buena ese hermana y momento. ayudarla, sí, ok. Exacto, yo hágale. Entonces, eso sí, le dije, decime vos qué compro porque no tengo ni idea, o sea, de nuevo por ese contexto tolimense de Sí, mis raíces, yo era muy de comer cerdo, de la lechona, de los tamales, de preparaciones pues a base de cerdo, de la que se comía todos los fines de semana su pedazo de carne y si no era una punta de anca yo no estaba contenta. En fin, fui demasiado carnívora. sí, sí, Entonces, en ese momento y cocinaba, pero no sabía preparar absolutamente nada que no incluyera una proteína una animal. proteína. Plato. Ve, Katy, Entonces, una pregunta acá. Cuando a tu hermana le recomiendan esta dieta, digamos que es vegetariana, pero sí le hacen alguna recomendación como de cambio, no sé, de la leche, de leche entera de vaca para que sea una leche de almendras, o sea, empiezan ajá, a ver como cositas adicionales más allá de retirar la proteína animal. sí, Y aquí en el contexto, digamos, bueno, del Tolima, pero también creo que el contexto colombiano y creo que muy Latinoamérica, nosotros somos muy de que si no hay carne no es un almuerzo, o si no hay exacto. pollo no es una comida, o sea, esto es como otra cosa, ¿sabes? Ok. Sí, sí, sí. Entonces tú empiezas con tu hermana como a redefinir estos platos, como me imagino con Ujú, la guía del doctor, lo que sea, de que sí ujú. deberían y no deberían comer ella. Exacto, sí, como obviamente, como en toda dieta ya le pasaron su lista de reemplazar tal De cosa por hágale, tal otra, sí. entonces ya no le eche de vaca, sino busca alternativas en bebida de almendras, en bebida de coco, avena, de arroz. De hecho, ella aprendió, mi hermana es muy juiciosa, mucho más juiciosa que yo estudiando todos estos temas, entonces aprendió a hacer leche de arroz, aprendió a hacer leche de avena y empezó pues también como a transmitirme ya en algún momento cuando yo tuve más apertura, a A transmitirme probarlo. pues con ese conocimiento. Eh, ¿Tú el sabías cocinar o te gustaba cocinar? sí, a mí me gusta cocinar, Ok. solo que pues no, o sea, no, No, no no hacía comida, absolutamente sino, nada vegano. De hecho, ok, pues no soy uno relaciona el tema del veganismo y de la alimentación sin carne con que solamente vas a comer verduras o que vas a comer ensaladas ujú, y no es así. De hecho, yo no soy muy amiga de las ensaladas, no me gustan tanto, que hablábamos ahora, no, no vives de ensalada y en sí, el veganismo tampoco vas a vivir de ensalada, de eso no se trata. De hecho, si basaras tu dieta en comer solamente ensalada, te enfermarías y de hecho eso es muchas veces lo que pasa por no hacer un proceso acompañado, que es digamos que lo correcto y si está dentro de las posibilidades de la persona, ir a un nutricionista que ojalá sea vegano, porque si no, digamos que la vieja escuela de la medicina,
que no conoce o Ujú. digamos que no se prepara o no estudia sobre la alimentación basada en plantas, seguramente te va a decir que no es recomendable. Entonces es bueno buscar un profesional o que sea vegano o que conozca o haya estudiado sobre este tipo de alimentación. Y si no es así, también hay, lo hablábamos también, hay demasiadas ayudas en Internet, incluso grupos de veganos activistas que hacen campañas constantes y tienen a disposición nutricionistas, psicólogos, o sea, una gama de profesionales para que acompañen tu proceso y lo hagas como de la manera correcta Sí, para que no termines enfermándote y dando un mensaje equivocado sobre lo que significa el veganismo. súper. Kate, Ya me me, voy a volver un poquito, sí. no te preocupes, me voy a volver un poquito porque tú hablabas que digamos, esta dieta que le mandaron a tu hermana, le Uh-huh. propusieron como empezar a buscar, no sé, el reemplazo de la leche Ajá, de vaca por leche de almendras. exacto. Empezaron a buscar también como tipos de, no sé, como vamos a encontrar la carne, o sea, el sabor de la carne equivalente, o sea, como la tocineta, que no es En ese tocineta, momento no, no tenían realmente como, no. Y ese momento fue más de, obviamente sí, más que el sabor, era reemplazos de proteína, que normalmente los ya, reemplazos más comunes y más económicos de proteína en una dieta basada en plantas vienen de las leguminosas y los granos. ujú, Entonces, encuentras en garbanzos, en lentejas, en frijoles, esos son como, digamos que los básicos, y de sí, allí realmente se pueden desprender muchas preparaciones, tan así como que uno prepara boloñesas de lentejas. sí, yo sé, Entonces, amo, me encanta, me encanta. exacto. Entonces, Bueno, fue yo no ese soy vegana, proceso, ¿no? Ni sí, vegetariana, pero con esto he te aprendido gustan un montón, las sí, comida vegetariana, ok. sí, 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 Eh, digamos que ese proceso, lo que me ayudó a mí a darme cuenta fue de marica, no estás sacrificando nada, o sea, estás comiendo igual de rico, estás conociendo incluso más sabores, diversas formas de preparar la comida. Yo nunca me habría imaginado preparar unas lentejas en boloñesa, para mí eso era como lentejas, de qué estás boloñesa, hablando, o sea, ¿de sí, qué estás hablando? He preparado incluso lentejas al vino, que uno ok, decía, unas simples lentejitas, vos no sabes la cantidad de sabores y la cantidad de cosas que sí, puedes explorar con ellas. Entonces fue darme cuenta de eso, de lo que vos considerabas que era difícil, lo que para mí era difícil, no lo era. no era tan Obviamente grave. no fue de todas maneras un proceso tan inmediato. Ese año murió Picasso, el perrito del que te hablo, y eso Ujú, empezó a mí como a tallarme más marica, no estás haciendo lo que predicas, o sea, estás predicando una vaina y estás haciendo otra. Eh, Durante ese mismo año conocí un grupo de corredores y en ese grupo de corredores había varios veganos y empecé a preguntar. Creo que como empezamos casi todos, habrá algunos que sí son más del autoestudio, a mí me cuesta mucho trabajo ser tan disciplinada, entonces a través de ellos empecé como a preguntar y qué debo hacer y me recomendaron que la nutricionista y dándote pues como orientación tratando de una manera, la verdad, muy amable, que considero yo que es como la manera correcta de hacerlo cuando alguien se acerca a preguntarte, de explicarme, de hacerme caer en cuenta de lo que estaba haciendo mal o de lo que pues para mí era normal toda mi vida. Somos personas criadas en un contexto de, como tú bien lo decías, estamos acostumbrados a que un desayuno no es desayuno si no tiene un huevo, ujú, o no es un almuerzo si no tiene un pedazo de carne, y sacarte de ese contexto es complejo, no es imposible, pero es complejo, son tus costumbres como en todo, y más en mi caso, siendo de la región de la que soy, el sacarme el tema del cerdo de la cabeza fue difícil, de hecho sí. creo que fue una de las únicas cosas complicadas para mí los primeros meses, además porque te contaba la anécdota, en ese entonces vivía en un tercer piso y en el segundo Sí, piso vivía una señora que todos los días fritaba tocineta. la Entonces, tentación. para mí era una tortura, o sea, ese primer mes era como, o sea, ¿por qué tiene que hacer eso? Ya después, digamos que, como Te da- todo ese tema de cosas que te generan adicción con las papitas, con la comida, después de un tiempo simplemente eso pasa. Pero sí, digamos que el punto más difícil para mí fue ese de precisamente la comida tolimense, que era muy, pues, con mis raíces, con mis abuelos, con mis tías. sí. Pero, Bueno, tenías entonces la tentación de la tocineta todos los días. Seguramente ella lo hacía antes y ni te cuenta te dabas, pero de pronto en ujú, medio de tu proceso exacto, fue exacto, como, ¿por qué a esta señora le da por cocinar tocineta todos los días, no? tal No, cual.
tal cual. exacto. Pero bueno, digamos que eso, en parte de la tentación, y ahorita podemos retomar un poco como esos momentos que tuviste. Me voy a volver ahora un poco es cuando tú dices que estabas en este grupo de corredores, te empiezas a asesorar con ellos, vas a una Ujú. nutricionista y entiendo que esa nutricionista es una nutricionista especializada en veganismo. Y Es aquí, vegano. Ujú. ok, De ¿ella hecho, misma es vegana también? sí, Sí, ella es vegana. ok. Ujú. Y aquí creo que es súper importante, y lo hablábamos, de encontrar, digamos, la asesoría correcta, ¿sabes? Porque yo creo que así como por ejemplo, yo soy diabética, ya muchos lo saben, ir donde un Ujú. endocrino que mantiene, digamos, un concepto de diabetes de hace 20 años, seguramente nos va a decir, Exacto, no no puedes habría comer sentido. dulce. Y es Ujú. como, sí, yo hoy ya sé que puedo comer dulces, pero tengo que hacer ciertas cosas como contar carbohidratos y de acuerdo a eso me Ajá. inyecto. Entonces, claro, una persona, primero, que es vegana ella misma, tiene mucho conocimiento para darte. Y segundo, te asesora porque lo que hablábamos es que no es que te dé una dieta, o sea, no es que te diga, mira, a las 8 de la mañana comes esto, no. Es un Exacto, proceso de educación sí. de qué sí y qué no. Entonces, cuéntanos de eso. ¿Qué te decía la nutricionista en ese momento? Sí, es más eso precisamente, es de educarte a ya no penses en la proteína como el pedazo de carne, sino pensa en tu cuerpo como vos necesitas una serie de micros y macronutrientes. Eso es lo que Ujú. necesita tu cuerpo, que si tú haces conteo de De macros, carbohidratos, me sí. imagino que Sí, lo sí, sabes. sí. Yo de hecho tenía un poquito de conocimiento del tema porque en algún momento cuando hice mil dietas, hice dieta flexible, que es conteo de macros. Entonces eso para mí no era, digamos que nada bueno, nada nuevo. Lo que me explicaba ella era como, vos finalmente necesitas es completar una cadena de aminoácidos y la cadena de Ujú. aminoácidos la completas de X o Y manera, entonces combinan tu plato granos con cereales. No olvides nunca incluir verduras de varios colores para que tengas todos los micronutrientes incluidos en tu plato. Ese tipo de información. Ah, consumir semillas, pero consumir semillas molidas y molelas en lo posible en ese momento, que es la forma en la que ellos pueden como soltar sus aceites y sus omegas, Ujú. porque ese es otro mito. Por ejemplo, le dicen, no, no, ¿y el omega dónde lo obtienes? Y el omega solamente viene del pescado. No. No es así. Entonces, está la chía, está la linaza, pero hay gente que entonces coge y echa la chía entera y se hace hay unas preparaciones que hacen como con avena, como la avena trasnochada y le ponen Sí, sí, chía para sí. que... El pudín de Pero si tú, chía que llaman. eso, pero si tú lo pones, si tú pones la chía entera, no le estás permitiendo, digamos, al granito que realmente puedas absorber todos sus componentes, porque la capita que tiene la chía no es una enzima que tu estómago digiera con facilidad. Ok. Entonces, ese tipo de explicaciones de también cómo consumir cierto tipo de alimentos para que mi cuerpo realmente los aprovechara, ese fue el proceso que yo hice Sí, sí, sí. con esta Nutri. Ujú. Ve, Kate, y temas de suplementación, obviamente esto más como por conocimiento general, porque obviamente, y nuevamente la recomendación es asesórense, o sea, esto es un episodio Sí, de conocimiento ajá, general y de la historia de Kate particularmente, pero no sí, somos doctores ni nada por el estilo. Pero, ¿qué te exacto. decían de la suplementación en este caso? Hemos escuchado muchos mitos y verdades que al final vamos a desmentir algunos, pero Ajá. ¿qué tenías con la suplementación en este caso? Básico para cualquier persona, tanto vegana como vegetariana, la B12. Esa es como la única vitamina que debe suplementar porque es una vitamina que, de hecho, quien tiene una dieta omnívora, eh, digamos que consigue de los animales, de la carne que consume, no porque ellos la produzcan, sino porque ellos se alimentan, digamos que Ujú. del pasto que normalmente consumirían, lo obtienen de ahí. Ya en este momento entiendo que ni siquiera se obtiene del pasto por el tema de degradación de tierra y demás, sino que en los procesos pues de estas industrias le inyectan B12 al animal y a través de eso que le inyectan al animal lo obtenés vos. Ya. Pero pues es más sencillo que vos te tomes una pastica. Entonces yo me tomo una pastica semanal. Lo que vos decís, eso dependerá ya de una recomendación del nutricionista, de que revisen tus exámenes y te digan vos necesitas suplementar tanto. Posiblemente en un principio requiera suplementar más y después te bajen dosis, como todo. O sea, yo soy por hipotiroidea, tengo hipotiroidismo desde los 21 años y cualquiera que sepa que tiene que hacer una regulación hormonal en su cuerpo sabe que uno tiene momentos en los que te bajan, te suben la dosis, tienes que Sí, hacer controles semestrales anuales y según eso pues uno va subiendo, bajando. Vos misma con la insulina me imagino que sí, también una dosis que una te baja locura. Sí. es Ya eso solito sí es una mismo, tal locura. cual. Pero es Bécate. lo único, es realmente lo único que necesitas si te alimentas bien, claramente, suplementar la B12, porque el resto de vitaminas, minerales, los puedes obtener
perfectamente de los alimentos que ingerís, de las semillas, de las vegetales en general. Sí, Si haces como ok. una buena combinación de ello, funciona bien. Otro tip, por ejemplo, que me daba la Nutri, yo creo que esto en general le sirve a cualquier persona, es el tema de ingerir teína o cafeína cerca a los alimentos, ya sea antes o después. Esos dos componentes son como de alguna manera inhibidores, entiendo yo, por el tema diurético. Ok, Entonces, lo que le recomiendan a uno es, incluso cuando se va a tomar uno su suplemento, no te tomes un café ni un té al menos media hora antes y después, porque si no, pues lo que va a hacer es inhibir el proceso de absorción de esos nutrientes en tu cuerpo. miren, Lo que cultura te digo, son general. como tips que uno como que, listo, porque yo sí me estoy tomando juiciosa mi B12, pero me estoy tomando un berraco Con café al un otro té, tiempo, no sí, o estás con un haciendo nada. café. Lo estás pasando con el Exacto, café. exacto, no estás haciendo nada. Súper. Kate, ¿cómo están tus exámenes médicos? O sea, solo como general, o sea, ¿tenés alguna deficiencia de algo? O sea, solo para entrar un poco en contexto médico, Ninguna, 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 nada, todo ninguna. perfecto, De 100% hecho, saludable. exacto. Ese no es el centro del veganismo de todas De maneras, digamos que acuerdo. eso es un beneficio adicional que de alguna manera uno obtiene, pero incluso mejoraron. Yo siempre tuve problemas de colesterol, Ok. siempre me salían súper mal, por más que no, pues no he sido una persona con sobrepeso y soy medianamente activa, pero mis exámenes de colesterol siempre salían mal. De hecho, tuve un tiempo que me medicaron, no recuerdo ya ni cómo se llama ese medicamento, pero hay un medicamento como muy específico para el colesterol. Y esos exámenes, esos resultados solamente mejoraron cuando ya llevaba como 6 meses siendo vegana y dije, bueno, me voy a hacer mi primer control a ver qué ¿Qué tanto es onda? lo que dicen que es que me va a enfermar, porque obviamente siempre la gente lo que dice es te vas a enfermar y la proteína de dónde y vos que corres, ¿cómo haces? Entonces no te vas a marear porque te van a faltar nutrientes y vos corriendo cuántas veces a la semana. Y me hice los Sí. exámenes, obviamente con un poco de miedo, pucha, ¿qué tal que me salgan estos resultados como no es? ¿Qué tal que esté haciendo algo mal? No esté comiendo como tengo que comer. Y cuando vi mis exámenes fue como, o sea, me dieron ganas de publicarlos y todo, como, El logro, nunca perfecto, había estado mejor. Sí, no, sí. y te lo preguntaba más, porque claro, no es el objetivo, o sea, el veganismo no es porque quiero estar saludable, de acuerdo, lo hablábamos, Ajá. es una postura ética, Ujú. pero sí está muy, como, yo creo que es muy desconocimiento decir, no, es que si eres vegano te vas a enfermar, y lo que tú decías ahora. Exacto. Entonces, no es que sea como por eso que uno se vuelve vegano, pero seguramente sí Ujú. hay una preocupación, pues que mira, en tu caso particularmente funcionó, seguramente no Ujú. es para todo el mundo el veganismo, y de eso Ujú. vamos a hablar un poco al final, pero Sí. bueno, ahora, cuéntanos un poco, listo, fuiste al nutricionista, dijiste ya arranco vegana, este acompañamiento de las personas, o sea, ¿cómo te fue? O sea, yo lo decías ahorita, hay mucha información, creo que en internet, tú me Ujú. contabas que hay como grupos, este grupo de WhatsApp, que yo dije como, ¿qué? O sea, cuéntanos un poquitico de todos Sí, esos sí, sí. acompañamientos que existen para Digamos que informarse. eso facilita mucho más el proceso. Hay muchos activistas y hay muchas maneras de hacer activismo y hay gente que su forma de hacer activismo es precisamente acompañar a otros en el proceso. Entonces, Ok, hoy en día creo que es mucho más fácil que hace varios años en los que las fuentes de información eran escasas, que tenías vos, si sos perezoso, que buscar todo por tu cuenta. Hoy en día hay cuentas que se dedican a difundir información. Acá en Colombia hay varios veganos influencers que lo hacen muy bien, que difunden el mensaje de una manera muy respetuosa y además comparten información muy valiosa. Entonces, acá, por ejemplo, hay como una especie de diccionario web en el que vos puedes validar si el ingrediente del alimento que vas a comprar es apto para veganos, ¿no? Porque cuando son cosas básicas como, lees huevo y leche, pues eso pues ya digamos que fue. fácilmente lo sacás. O si dice, por ejemplo, que eso es algo que uno aprende, a veces no ponen huevo, sino que ponen albúmina del huevo. Ok, Entonces, pero esas son como básicas, pero hay otros ingredientes que vos lees el ingrediente y decís, marica, no tengo ni idea si esto es vegano o no es vegano. Entonces hay guías en internet que te permiten validar el ingrediente y te dicen si es vegano o no es vegano un alimento. Asimismo, hay incluso una página para validar si un licor que estás consumiendo es apto para veganos o no. ok, Y lo que tú decías, hay muchos grupos de ayuda, entonces yo muchas veces no busco ni siquiera en la guía, sino que
escribo en alguno de los grupos, por favor, me pueden validar si estos ingredientes son veganos, y normalmente siempre alguien me contesta porque son comunidades muy grandes. Acá hay una comunidad de Bogotá nada más que tiene un chat en WhatsApp y son como 700 personas. Mira, Entonces, normalmente algunas de esas 700 pues te contesta, te orienta, te dice pues si se puede, no se puede, o si necesitas, estás en alguna ciudad no, y no tienes ni idea dónde voy a ir a comer, preguntas ahí, seguramente te dicen. También hay una aplicación para eso que está disponible en creo que todas las plataformas y es súper buena. Es como un mapa vegano. Entonces uno ingresa a la aplicación y él te marca ahí todas las opciones que hay alrededor en esa ciudad. Y mejor así, dicho, digamos, lo que sí, lo tienes que hay es es información y lo que información. es ayudas. Sí, y yo te preguntaba el otro día, como me estás diciendo, claro, hay un montón de cosas y hay un montón de información. ¿Cómo manejas? Como, o sea, ¿no estabas muy abrumada como con tanta cosa que llegaba? O sea, como que ¿cómo manejabas esto, sabes? Yo te preguntaba el otro día como, Ajá. es que sí, que la comida, porque que el ingrediente, entonces ya no se llama huevo, sino que se llama sal, albúmina. Entonces, como, Ujú. ¿cómo ibas manejando esta cantidad de información para poder hacer tu transición? Al principio es frustrante. Creo que fue un poco más frustrante eso para mí que el mismo tema de ya no comer Como, animales, que pensé que iba a ser lo más difícil y no lo fue. Era ese momento de voy a ir a mercar, y yo siempre igual he tenido la costumbre de revisar etiquetas por dietas de nuevo. Entonces, para mí es un momento incluso que disfruto, pero el ok, estar ante una etiqueta y no saber si la estaban barrando o no, era, y que hubo un momento inicial en el que no sabía que existían estos grupos, tal vez no tenía a quién preguntarle, o mis amigos en ese momento, que digamos que son los que sabían, les escribía, estaban ocupados y no contestaban. Entonces era como, marica, no, pues ya no me estreso y no compro esta vaina, y después cuando me confirmen miro si la puedo comprar o no. Pero esa parte fue un poco abrumadora, pero el aprendizaje para mí de eso es, pues, uno también tiene que soltar un poquito y relajarse. O sea, y- no puedes dejar que la frustración te gane en esos momentos, y como que estás haciendo un proceso, ningún proceso es perfecto. Obviamente, ningún proceso es perfecto, tampoco es una excusa para que vayas a pasar sí, por alto cosas que son obvias, pero hay vainas que vas a ir aprendiendo. Y de nuevo, tienes, creo que hoy en día hay como muchas más herramientas para uno educarse de manera más sencilla. A mí me cuesta mucho trabajo, lo que te decía, como ese proceso de autoeducación. Entonces, para mí funcionó muy bien que existieran como esos espacios en los que te capacitaban en un mes. De hecho, hay una chica que es chilena, una vegana activista, que ella hace como seminarios. Entonces, digo, para mí eso es perfecto, porque yo decir que me voy a sentar a leer el estudio de yo no sé quiéncito para entender qué puedo comer y qué no, yo es como, o sea, eso no claro. va a pasar. Pero ya hay muchas opciones, y son opciones que además pues, son gratuitas, no es que te vayan a cobrar por eso, porque pues finalmente el objetivo de ellos es educar. Ya. ¿Tienes alguna experiencia que nos quieras contar donde viviste algún proceso de frustración y como fue, pucha, la estoy embarrando, hice todo mal, que nos Sí, quieras sí. compartir? Yo me gustan mucho los museos. Mi mamá vive por fuera del país y en algún momento fui a visitarla. La primera vez que fui a visitarla, hicimos como lista de, uno compra como una especie de pase para usar Ujú. durante 3 o 4 días, unos se llaman como Go City Pass, y ahí te incluye un montón de entradas a museo. Entonces yo listo, hice la agenda de todo el día, agendé todos los museos, ta. Y uno de los últimos que visitamos un día fue el Museo de Historia Natural. Yo, o sea, cero relacioné eso en ese momento con uso o explotación de animales. Yo era, no, pues, de hecho, uno de mis sueños siempre ha sido ir al Smithsonian, y hoy en día me estoy cuestionando si es correcto ir o no al Smithsonian. Ujú. Eh, pero entonces llegué a ese lugar, y entramos, y lo primero, una de las atracciones es un acuario gigante, y yo, mierda, El ok, acuario. ok, un acuario. Entonces estaba con mi mamá y con otra amiga. Yo, no, pues vayan ustedes allá, nos vemos más rato, yo voy a ver pues a qué otra exposición entro. Y había una Espérate, de exposición. primerazo, cuando entraste y viste el acuario, dijiste, ¿eso está mal? O dijiste como, ¿será que está mal? ¿Sabes? Como, No, 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 lo del acuario ya, tenía clarísimo que estaba ok, súper mal. como Eso sí ya, fue nada que como, hacer, no, pues ok, yo digo, ya estoy aquí, tengo que esperarlas a ella, yo voy a buscar, voy a mirar otra cosa que hacer. Y había, es que el tema de los acuarios, digamos que es un poco obvio ya cuando, es como una ya, de las primeras formas de que vos entender el uso de animales cuando empezás o entras pues a estudiar un poco sobre veganismo.
y sobre respeto por los animales, lo mismo que ir a un SeaWorld, pues es Sí, una ballena que debería estar en el mar y está encerrada en un tanquecito de sí, unos sí, cuantos sí. metros cuadrados, pues, a ver, Entrenada para eh, exhibicionismo, sí, sí, exacto, o todo mal. esto de ir a nadar con delfines y colgarse del lomo de los delfines, que quién sabe a qué sometieron para que entendieran ese truco. Ujú, eh, de o acuerdo. sea, son cosas que de entrada pues como que sabes que no están bien. Entonces yo, acuario, ok, no. Eh, y había un domo, como ellos tienen una vaina en la que ambientan diferentes climas, Ok, entonces como que van pasando de trópico a desierto, y es por pisos. En Bogotá hay algo parecido en el Jardín Botánico y yo dije, ah, bueno, chévere, voy a entrar a eso. Pero pues en Bogotá simplemente vos entras a cada espacio, está lleno de plantas y la arena y la vegetación propia de cada uno de esos pisos térmicos y ya. Entonces yo dije, esto es igual y empecé a hacer la filita, una fila larguísima y ya en el momento en que estaba como cerca a la zona, pues que es como una vaina de vidrio hacia arriba en la que cada piso es uno de esos pisos térmicos, voy dando la vuelta ya a estar cerca de la vitrina cuando veo un pelícano vivo ahí dentro de ese coso Dios. y yo como que esto no puede ser, o sea, en un tubito que yo creo que eran unos 2 metros cuadrados, yo como que, pues puta, o sea, ya la recagué, yo no debí venir acá, o sea, este no es un espacio apto para un vegano. ¿Te, Y te yo, dabas mierda. palo? O sea, digamos en ese momento, porque claro, En ese era... momento fue durísimo y fue como, no, creo que ni siquiera le conté a mis amigos veganos en ese momento, yo porque dije, me van a juzgar, o sea, no investigué lo suficiente, no averigüé bien antes de ir a este Ujú. lugar, que se supone que es algo que debería hacer, o sea, sí, me di el palo de la vida, salí de ahí, dije, bueno, ¿y qué más hago? Mi mamá está metida en el acuario, me toca esperar, me fui para una exposición de piedras minerales y piedras preciosas. Ya, eso fue lo único que hice en ese lugar y esperé hasta que ellas salieran y nos fuimos. Pero fue como, sí, me dio muy duro, me sentí muy mal, me di mucho palo por eso, porque sentí como que, bueno, o sea, no Fallaste. investigaste lo suficiente, no averiguaste lo suficiente, compraste una boleta de una vaina que está explotando animales, o sea, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? Pero, sí, literal. Pero digamos que luego de eso hablé con mis amigos que llevan veganos mucho más tiempo que yo y fue como, me dijeron como, Bécate, yo no, pues la verdad nunca había pensado en eso, o sea, como nunca me había cuestionado, no han ido, pero como que nunca se habían cuestionado el si era correcto o no. Entonces, para mí eso fue como, caí en cuenta de, América, pues sí, o sea, es normal o pueden llegar a pasar estas situaciones en las que pues yo no me las sé todas y puedo llegar a Sí, embarrarlas sin intención de hacerlo. sí. Eh, Digamos que de alguna forma no sabías y terminaste educando a otros al respecto, ¿no? O al menos exacto, generando la exacto. pregunta. La pregunta de, ve, esto no me lo había cuestionado nunca, tenés razón. Esto, pues, y ya hablándolo fue como que poníamos ese ejemplo precisamente, como, pero pues son animales disecados, entonces pues en teoría no pasa nada y en teoría normalmente son animales que han muerto de manera natural. Sí, pero muchas veces también estos lugares de investigación pues investigan con animales. Sí. Entonces, pues, ¿qué estás haciendo? Y segundo, sí están disecados, pero ¿a vos te gustaría que vos te muras? Y creo que pasó hace poco, salió en noticias que una señora volvió a su perrito, a un labrador, lo volvió un tapete y lo tiene puesto en su Me casa. desmayo. Dios. Y yo vi eso y yo, de nuevo, ahí pienso el, pues a mí me gustaría que hicieran eso conmigo, que yo me muriera y con mi piel hicieran un tapete, pues obviamente no. Y así Ya. mismo, a mí me gustaría que si yo muero de manera natural o como sea, me dice que ni me expongan en un museo, pues no. Ok. Entonces, Esa es la pregunta que sí, creo que te ayuda a resolver muchas de las dudas al exacto. respecto en situaciones. Ujú. Y volviendo a lo de darte palo, ¿no? Bueno, esto es como muy colombiano, creo, es como castigarse uno mismo. Sí, sí, Creo sí. que lo que decías, ¿no? Es un proceso, no te la sabes Ujú. todo, no hay vegano perfecto, o sea, cada día hay como más información, más situaciones y como Exacto. ir aprendiendo un poco. Sí, Em, de acuerdo. Kate, hablando un poquito ya más de marcas, sin necesidad de decir los nombres, ¿tú sientes que encuentras más variedad de productos, por ejemplo, cuando vas al supermercado? O sea, como que Ujú. ¿cuál es esa limitante que ves? Por ejemplo, no sé, quiero comer esto, súper sencillo hacerlo. Actualmente ninguna. O sea, incluso si vos, lo que te digo, hace un par de años era más difícil, el mercado se ha llenado de muchos productos que terminan siendo veganos por accidente o aptos para Ujú, veganos, porque el productor quiere ampliar la vida útil del producto y se dio cuenta que si no le pone huevo o leche y le pone en lugar de eso algún
digamos que lo cambia por algo vegetal, va a extender la vida útil del producto. Entonces, por ejemplo, la mayoría de panes tajados comerciales son aptos para veganos, no tienen ni huevo ni tienen leche. Ok, Entonces, mira, sin interesante. ser vegano, comes demasiadas cosas veganas y no tienes ni idea que estás comiendo cosas que son aptas para veganos. Y así, ese digamos que es de la básica hasta el punto de, ha pasado un tiempo y tengo muchísimas ganas de comerme algo que sepa carne. Hoy en día en Colombia, que antes era un poco más complejo, hay muchas opciones de proteínas vegetales que imitan el sabor a la carne, a la tocineta, al pollo, al pescado. Yo he comido incluso como nuggets de pescado que literal saben a pescado. No Pero no son son opciones, pescado. obviamente, no. Son basados hay una alga que se llama nori, que es una Ujú, alga sí, que sí. extraen del mar y eso sabe a pescado. Entonces, con esos extractos de esas algas, logran ese tipo de sabores. Incluso yo la he usado en mi casa para envolver tofu, por ejemplo, y queda como si fuera así un palito de pescado. El sabor es el de un palito de pescado, Pescado, muy bien. ¿Te ha dado tal algún cual. momento de tentación como que digas, pucha, bueno, nos contaste este caso de la tocineta de la vecina así haciéndolo muy Ujú. al principio, pero hoy en día tienes tentación de como quisiera comerme esta lechona o alguna comida en especial? ¿Y qué pasa con Mira esa que tentación? hoy en día ya no. En un principio, los primeros meses sí, pasaba eso, pero de nuevo, por eso es importante que un proceso hacia el veganismo se haga siempre desde la convicción y teniendo como claro, pues, cuál es tu motivo. Ujú. Si vos lo haces por un tema dietario, porque tenés, digamos que tú con tu esposo y tu esposo tú te vuelves vegano y tu esposo simplemente te quiere acompañar desde el amor en el proceso, seguramente ese proceso de él no desde la conciencia con los animales, sino desde acompañarte a ti, no va a funcionar. En mi caso, de nuevo, volvía era a él, ¿por Sí, qué lo estás haciendo? O sea, ¿por sí. qué estás haciendo esto? ¿De dónde viene tu decisión? Y ahí ya simplemente pues tomaba distancia. Tengo amigos veganos que cada vez que le dicen a uno como, y no, pero es que lo que vos haces es muy duro, es que difícil ser vegano, y la respuesta de ellos siempre es como difícil saber que tu vida va a terminar en un matadero para que alguien se coma un pedazo de carne 5 minutos. O más difícil la vida de la vaca y el ternero que se paran porque vos te querés tomar la leche de la mamá que le corresponde al ternero. Entonces ya uno con Qué eso, fuerte. Sí. o sea, eso sí es difícil, saber que tu vida está cosificada para Ujú. que otro ser cumpla con un capricho que realmente no necesita, eso sí es difícil. Ya. Kate, ¿cómo fue esta transición con tus amigos y con tu familia? O sea, todos 100% apoyo, amor, aquí estamos, Kate, para ti. No, 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 ¿No? no, no, yo no. Como, de nuevo, como en todo proceso, siempre los cambios traen gente nueva que llega y Sí, también gente que se va. Gracias a Dios, irónicamente, porque pensé que no iba a ser así, con mi familia fue más sencillo de lo que yo pensaba. ok. Yo estaba preparada para encontrarme con un choque muy fuerte con ellos por el hecho de que pues todos somos tolimenses. Entonces yo estaba preparada para eso. De hecho, como todos no viven acá, digamos que no fue tan contacto directo con el tema. Mi mamá, que era quien estaba más cercana en ese momento, pues sí, no, pues me apoyó. Eh, pero yo de mis tíos no sabía cómo, cuál iba a ser la reacción y la verdad fue muy positiva. Hicimos un encuentro con mis tíos y me dijeron que se iba a comer tamal desde antes de que yo llegara. Yo le dije como, no tía, yo soy vegana, yo ya no. Y ella, ¿qué es eso? Es Yo no, veganismo, pues sí. no, sí, pues hay mucha gente que no tiene ni idea. No, yo le dije, no consumo nada animal ni que sea derivado de los animales. Y ella, ok, no me dijo nada más. Yo dije, no, marica, ya voy a llegar allá, todo el mundo va a estar comiendo tamal y yo me voy a comer seguramente una arepa con chocolate. Esa era ya mi preparación mental y yo dije, listo, no pasa nada. Cuando yo llegué y me sirvieron un tamal y yo le dije como, no, tía, yo no, me dijo, no, te hicimos a ti tamales veganos. Me Tamal hicieron el vegano. guiso aparte, los cocinaron aparte, todo, o sea, tenían además súper claro que debían hacer todo el proceso separado. No sé ni cómo, creo que mi otra tía conocía un poco más del tema porque me dijo, no, hicimos el guisito aparte, porque obviamente el guiso normalmente lo hacen lo fritan en como la grasa del cerdo. A mí me Sí, hicieron como toda esa fritura aparte, me hicieron mi tamal vegano. Y yo, o sea, ese súper. día literal se me aguaron los ojos porque fue No, como, o pues, sea, era un apoyo que yo no esperaba. Con mis sí. amigos cercanos que
entendieron mi proceso y como que son respetuosos del proceso, pasó lo mismo. Obviamente, un primer contacto con el tema siempre va a ser de la persona cuestionándote como, ve, pero ¿por qué? Pues una vez que lo hagas. Pero si la persona tiene la apertura suficiente y te aprecia y entiende, digamos, que el proceso que estás haciendo, muy seguramente ese comentario no se va a repetir. Entonces, esas personas siguen en mi vida y esas personas son de las que hoy en día, si vamos a salir, lo primero que preguntan es, Kate, revísate este restaurante a ver si hay opciones para vos. No, no hay Wow. opciones, listo, busquemos otro lado. O sea, siempre, digamos que con mi círculo actual, eso es lo que pasa. Pero asimismo hubo otra serie de personas que inmediatamente yo me volví vegana, digamos que poco a poco se fueron como sacando solas. Porque Porque te sí, presionaban un poco para me como, presionaban como pero ay, vení, vamos a comer alitas, pues que va la bobada, yo como que ven, pues no, no es ninguna bobada, o sea, pues y es es, una decisión que ya tomé y es mi postura, pues si sí, querés compartir conmigo, busquemos otro parche porque pues yo no voy a ir a Mr. Wings. Ay, perdón, sí, mencioné. no importa. Oye, porque, qué curioso, claro, porque si, esto porque es una decisión, digamos que viene de tu conciencia, pero si fuera un tema médico de, no, es que no puedo comer pollo porque soy alérgica al pollo, ahí sí Exacto. nadie dice nada, ¿no? Exacto, y sí, nadie dice nada. Y de hecho, hay muchas personas en el veganismo que a veces optan por, al menos en los restaurantes, hablar de que son alérgicos a, para que, digamos, que los tomen más en serio con el tema, Ya, porque si qué no, como, fuerte, no les ajá, importa, sí. sí, 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 pero sí, tenés razón, nunca, no había pensado en eso, pero sí, cuando vos hablas de que es una alergia a un tema médico, es como, sí, el respeto y no es que te puede pasar algo, pero sí, cuando no es así, es como, ay, pero relájate, pero una vez que comas, entonces sí, sí pasa, Sí, y si sí, tú es sí, un grupito de amigos que ya no, o sea, contacto casi que cero con ellos actualmente, porque dejamos de tener cosas que hacer en común, porque ellos no se querían desprender de su, o sea, no querían ceder un poco hacia podemos buscar un equilibrio y buscar un lugar en el que nos podamos reunir juntos. sí. Y que Pero aparte mucho de las, digamos que los espacios sociales que se comparten mucho van en torno a la comida, ¿no? Entonces, ujú, como exacto. si vamos a compartir la comida y tú no entiendes que yo no como, no porque no pueda, sino porque no quiero, Ujú, pues hay unos límites bastante importantes que definir en las amistades, ¿no? Bueno, sí, en la familia y las amistades, por suerte, tu en familia todo. estuvo ahí dándote todo el apoyo, o sea que Ujú, súper bien. sí, sí, sí. Em, Kate, ¿qué tan difícil hoy en día lo ves, como de 1 a 10, 10 siendo súper extremadamente difícil, volverte vegana? Hoy en día, yo creo que un 2 o 3, no por el tema alimenticio, sino porque sí implica reeducarte. Ya. Y para mí el tema de educarme es difícil, entonces para quien eso no sea un problema, va a ser difícil. Para mí fue complejo por eso, por el tema de tengo que investigar, tengo que leer y tiene que ser por mi cuenta, no en un salón de clases, sino vaya, investigue, busque fuentes, valide, contraste, porque a veces te encontrás con una vaina y puede que te digan una cosa en esta página y en esta digan otra, entonces hay información que igual hay que contrastar, como en todo y más Ujú. en lo que vimos actualmente de la cantidad de Sobre información, de información, acceso a la sí. información que tenés, que tiene pues como sus temas perjudiciales también, y es precisamente que hay cosas que no, pues no son ciertas. Entonces para mí fue complejo eso, pero igual, dentro de Sí. todo, para mí es un 2 de 10. Sí, yo creo que lo que hiciste es importante. O sea, uno es el educarse, como de aprender de qué estamos hablando. Ujú, Dos, un tema como creo que es muy cultural, de como a lo que estamos acostumbrados a comer y como esa parte de contexto, pero también un contexto social, ¿no? De que la aceptación, el reto, pues, de tener que comunicar y no sé si es como validación también de otras personas que al final uno no busca, pero como ajá. que te apoyen o no puede hacer un poco la diferencia en el proceso. Sí, y Bueno, por ejemplo, para mí sigue siendo complejo y por eso no, yo te lo decía, creo que en el momento yo no me considero activista, no tengo ujú, como esa capacidad porque siento que eso requiere como ciertas capacidades de comunicación muy asertiva que yo en esa circunstancia no tengo, porque cuando alguien me hace preguntas desde el respeto, yo desde el respeto y con todo el amor contesto y acompaño a quien pueda acompañar, oriento a quien pueda orientar, pero cuando recibo preguntas que es más con el afán de, y pasa mucho, de burlarse o de cuestionarse o de cuestionarte o de armar una discusión, por eso para mí es como, o sea, no va a simplemente no pasar. voy a hablar con vos, Sí, estoy de no voy acuerdo. a gastar mi energía en vos, o sea, tengo claro por qué me estás preguntando y simplemente no te voy a contestar. Ya.
Ok, Entonces, obviamente siempre esos momentos son incómodos, pero es como, no, porque sé que va a dar para que me exaltes. Esto es como con la política. Cuando ok, uno es como muy, pues tiene sus radical, muy sí. arraigadas, pues ni te vas a mover vos de ahí, ni me voy a mover yo, y vamos a terminar agarrados de las mechas. Agarras, sí. Dejemos ahí. Bueno, Kate, contanos el día que tomaste la decisión de ser vegana y dijiste, hoy es el día. Bueno, quiero saber el día antes y el día que lo tomaste. ¿Qué hiciste el día antes? Ok, el día antes me despedí de la comida animal con un atún. Un Eso atún. fue la última proteína animal que me comí un atún. Vení, Y empecé, ese atún era un atún enlatado o una no, porción del lata, atún? un atún Lata. en lata. No, acá en Colombia hay, digamos que, pues no sé si también Sí, tenías sí, la sí, costumbre sí. cuando vivías acá de comer arroz con atún. Sí, 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 no, no, pero luego me quedé pensando si era un atún preparado con no sé Hoy qué. no, 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 una no, no. lata de atún, me Una encanta, ok. latica, una lata de atún y dije, ya no más. Eso fue un 23 de diciembre. Y mi primer día sin comer animales fue el 24 de diciembre del 2020. Mm. Ese fue mi primer día de como vegana, oficialmente. ¿Y cuál Y fue la para mí prueba? fue un reto y fue algo, digamos, importante por lo que implica, pues, la noche de Navidad en Colombia y creo que, bueno, en otros países también, pues, de nuevo, uno se reúne alrededor de la comida y Sí. normalmente esa comida, por lo menos en Colombia, pues es comida animal. Entonces yo era la única vegana en la mesa, obviamente digamos que esto lo planeé un poco, entonces había encargado mis carnes vegetales, había preparado ya mi puré esa noche, llevé toda mi comida porque la reunión no fue en mi casa, fue en la casa de una amiga de mi mamá, y yo iba con mis topercitos para mi comida vegana y ellos pues comiendo estas carnes frías y a mí por lo mismo del cerdo me gustaba mucho la bondiola, ya habían llevado bondiola, el novio de mi mamá, es que, pero ¿cómo así? Si yo traje bondiola para A vos y yo, todos, sí. No, gracias, lo siento, pero no voy a comer eso. Dios. Entonces, para mí, yo dije, y escogí ese día porque para mí fue como el reto de, si yo soy capaz de pasar este día con todo lo que implica esa noche, eh, sin comer nada, sin ceder a comer algo animal, ya, o sea, no va a haber absolutamente nada que me mueva de acá. Entonces fue también como ese reto personal y lo logré y para mí fue como, ¿Te dio muy duro ese día o fue normal? no, fue normal. De nuevo, dura la presión porque sí pasó de, ay, pero comete esto, no, pero ¿por qué no pruebas un poquito de la ensalada? Y yo, no, entonces fue una noche, no, 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 hasta que ya todos entendieron, se calmaron y cada quien se comió su Te comida. calmaron, me encanta. Sí, porque a Sí, veces creo que eso es que me ha pasado, digamos, cuando la gente, no, pero, o como prueba este poquito que no pasa nada, o no comas eso, es como, pero si yo soy la que puedo tomar la decisión, ¿sabes? exacto. La gente creo que se preocupan más los otros por uno, que uno está tranquilísimo con su decisión, Sí, ¿sabes? exacto. Es como, uno dice mucho, cuando vos decís que sos vegano, automáticamente todos los que están a tu alrededor se vuelven nutricionistas. Ah, sí. O sea, No, pero el todos veganismo, son sí, nutricionistas. Y la proteína, y te vas a enfermar, te va a dar anemia. Y yo, está bien, gracias, sí. mira lo anémica que estoy. Kate, hablemos un poquito, ya como para ir cerrando, que hablábamos que el veganismo, tú lo decías, no es solamente, bueno, primero no es una dieta y no es solamente en términos de comida, estamos hablando del Exacto. consumo, pero danos algunos ejemplos, o sea, ¿de dónde más nace o sea, esta importancia de entender el veganismo? Listo. Es en general uso. Entonces, cuando hablamos de uso, hablamos de prendas de vestir, hablamos entonces de cuero, de seda. Por Ujú, ejemplo, la seda original viene de los gusanos, ujú, los gusanitos de seda. Hablamos de uso en espectáculos, entonces, por ejemplo, ir a un zoológico que finalmente tienen animales expuestos y obtiene un beneficio por ello, teniéndolos encerrados en espacios súper pequeños, también es un uso diferente a un santuario. eh, y los santuarios, de hecho, tienen que cumplir como con ciertas condiciones para hablar de que no hay una explotación o uso del animal de por medio. ujú. Eh, Hablamos de cosmética, Ok. de fijarnos en que tanto ingredientes en nuestros cosméticos, por ejemplo, en rubores o en labiales, normalmente el colorante rojo, los tonos rojos, tanto en cosmética como en alimentos,
pueden en algunos casos ser rojo carmín, se identifica tal cual con ese nombre en los ingredientes, y el rojo carmín proviene de la cochinilla, que es Ok, un animalito, los trituran y de ahí sale esta tintura roja que llevas en la ok. boca o en los pómulos o en los doritos que te comes, por ejemplo. Eh, cosmética, aseo personal, champús, que puede, de hecho, hay jabones aún de tocador que usan grasa animal, y a veces puede que no haya como tal ingredientes animales en el proceso, pero hay testeo, el testeo sigue siendo muy común. Ahí tenemos otro uso animal que de hecho se ha vuelto muy comercial y hay mucha gente que se siente súper conmovida por el tema pues, el uso de estos animales en laboratorios para hacer pruebas en ellos antes de entregar un Ujú, producto para los humanos. Entonces, en general, cualquier tipo de uso es cualquier situación en la que vos estés viendo al animal como un instrumento para eh, algo que vas a usar vos, o para probar primero en él que no pase nada y después si lo uso yo, es como esa, sí, como no sí, entender al otro, a ese animal como otro sujeto que también tiene una vida y quiere vivir, sino como un objeto que está ahí como algo, para sí, que me va a beneficio tuyo. beneficiar. Ujú, Exacto. súper. Bueno, Ujú. Kate, vamos a hacer una dinámica. Tenemos mitos y quiero que tú me ayudes a desmentirlos, ¿vale? Ok. ¿El veganismo es una dieta? No, el veganismo no es una dieta, el veganismo es una postura ética, eh, y dentro de los cambios que trae el veganismo es precisamente que hay cambios en tu alimentación porque ya no usas animales o consumes animales dentro de tu alimentación de ninguna manera, pero digamos que es diferente. Si yo hablo de dietas, pues hablo de una dieta plant-based o de una dieta vegetal, pero el veganismo no responde a eso, es en general, no vas a usar animales de ninguna manera, incluyendo tu alimentación. Súper. Ser vegano me va a generar una deficiencia en proteína, entonces me va a enfermar. Para nada, no. Falso, falso. Re falso, lo más falso, yo creo que es como la preocupación número uno de la gente. La gente incluso piensa que tienen que suplementar proteína. Conozco muchos deportistas súper musculados veganos que ni siquiera usan proteína en polvo, sino que simplemente aumentan su consumo de granos, Ujú, de todo granos, que es donde se obtiene. En el garbanzo uno tiene unos niveles súper altos de proteína, en la arveja también conseguís mucha proteína. Entonces, no, totalmente falso. Si te alimentas bien, porque obviamente esto depende de que te alimentes bien y que busques, pues, dentro de tus posibilidades de ujú. asesoría, que puede ser también gratuita, no tienes por qué tener ninguna deficiencia proteica, Lo ni te vas hablamos a... también, ¿no? Que seguramente así como la gente normal, pues digamos que no son veganos, no por no decir normal, la gente que no es vegana Ajá. también se enferma, ¿no? Pues si no Exacto, comes mal, si comes mal, exacto. ¿sí? Si tu comida es a base de chatarra, seguramente te vas a enfermar. Si tu comida, sí, es como, tanto veganos como no veganos nos podemos enfermar por deficiencias, pero nada tiene que ver con que no esté Aunque seas vegano. consumiendo animales, Ujú. como que soy más propensa a enfermarme, eso es un mito total. Ok, otro mito. Te va a faltar energía si eres vegano. Mentira absoluta, y es más, siento yo que contás con más energía porque tu metabolismo está mucho mejor. Cuando vos Ok, no consumís, por ejemplo, los lácteos que normalmente producen ya en gente más adulta, de como mayores de nosotras. 30, como nosotras, problemas de colon, pues ya no vas a tener inflamación. Ya me pasó eso, por ejemplo, yo mantenía pues con el abdomen un poco pronunciado, inflamado, y eso ha bajado a raíz de que no consumo ningún tipo de lácteo. Y con el tema de la carne, para que el cuerpo procese carne, requiere demasiada energía Sí, concentrada en ese proceso pues alimenticio, en ese proceso metabólico. Entonces a mí me pasaba, por ejemplo, que a mí la pila me duraba como hasta las 9 de la noche y yo ya estaba muerta. Y cuando empecé a alimentarme basado en plantas, eso dejó de pasar. O sea, yo me siento hoy en día más enérgica de lo que era cuando no era vegana. súper. Para ser vegano hay que tener mucho dinero. Falso, Falso refalso, de o sea, todas falsedad. sí, falso, no, o sea, eh, como en todo de nuevo, vos dentro de tu mercado puedes incluir el queso carísimo porque tenés un gusto costoso y te gusta consumir X o Y tipo de alimentos,
En el veganismo es igual, conseguís alimentos muy económicos, de hecho puedes alimentarte muy bien y la canasta básica para comer vegano y contar con los nutrientes, de hecho pues son granos, leguminosas, cereales que son muy baratos, Sí. incluso las opciones ya como más avanzaditas de proteína vegetal, por ejemplo el tofu que tiene un aporte proteico muy alto, es supremamente barato, en Colombia cuesta más o menos la libra unos 8.000, 9.000 pesos y eso te puede durar para una persona, digamos que una porción de almuerzo, Ujú. unos 5 o 4 días. O sea, es mucho más barato que una libra de carne o una libra de pollo. Yo, de hecho, cuando hice mi primer mercado vegano en ese momento, que fue hace ya 2 años y medio, creo que me ahorré en ese momento por ahí unos 100.000 pesos, o sea, comparando con lo que me gastaba antes en Ujú. mi alimentación omnívora, ya comiendo basado en plantas, bajé en ese momento como unos 100.000 pesos, que hoy en día yo creo que con lo caro que está todo, puede Sería mucho más. representar muchísimo más. Ujú. Ujú. Bueno, y el último mito, hay que ser 100% perfecto para poder ser un vegano. O sea, como tienes que hacer todo perfecto porque si no, no eres vegano. No, no, no somos perfectos, nadie es perfecto Partamos de ahí, sí, la y es perfección un está proceso, sobrevalorada. Ujú. ajá, y es un proceso, o sea, como todo lo que hablábamos, va a haber momentos en los que te frustres, va a haber momentos en los que la vas a cagar y no te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta el otro día cuando estés mal del estómago porque te comiste una salsa que te dijeron que era vegana y resultó que tenía leche, por ejemplo, que eso es creo que un ejemplo muy básico que le ha pasado a muchos veganos por tratar de ser confiados con lo que te están diciendo en el Sí, restaurante. Pero sí, o sea, ningún proceso es perfecto, todos los días aprendes cosas nuevas, todos los días hay más estudios y de pronto puedes llegar a caer en cuenta de vainas que antes no tenías ni idea que estabas haciendo mal, entonces no hay proceso perfecto, ni nunca, por más que estudies y seas el sensei, el más vicioso, vas a ser un vegano perfecto, siempre va a haber una vaina en la que la vas a embarrar. súper. Bueno, Kate, para ir cerrando ya, ¿tienes algún mensaje que nos quieras compartir? Alguien que esté pensando en ser vegano y tiene como miedo de lanzarse. ¿Cuál es tu mensaje? Eh, que es más difícil dar ese paso, pensar en dar el paso de lo que realmente te encontrás, que hoy en día hay demasiadas herramientas, demasiado acompañamiento, es la verdad más sencillo de lo que pensás y que pensés en que realmente lo difícil y lo duro es lo que están viviendo los animales que actualmente explotamos por tener un plato con carne 5 minutos en nuestra mesa y darnos un gusto. Que dejemos de ser tan egoístas, porque realmente eso es egoísmo. Sí, sí, yo después de hablar contigo me quedé pensando en muchas cosas, así que, bueno, sí, un poco más de conciencia, yo creo, ¿no? Como traer conciencia Ah, en nuestras vidas de todo lo que sí, sí, hacemos y todo el impacto que tenemos. Pero bueno, Kate, te quiero agradecer por este espacio, entender obviamente que el veganismo y esa transición es un proceso que cada persona vive de manera exacto. independiente, de Es manera muy personal. personal, exacto. em, y también ser muy compasivo, ¿no? Lo hablábamos como desde tu experiencia, como pues no me, Ujú. sí, me voy a dar palo, pero pues ya estoy aprendiendo, ¿sabes? Es un proceso de aprendizaje continuo. Sí. Y bueno, lo que tú dices, hay ayudas, hay como muchas Ujú. herramientas y Sí. bueno, eso es todo por hoy. Kate, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a todos por escucharnos. Los esperamos en un próximo episodio. Al Chao. espacio. Chao.